la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Yo les invito para que oremos. Señor, te pedimos que sea tu gracia, tu poder, tu espíritu, Señor, obrando con poder en nuestra mente, en nuestro corazón. Permite que tu palabra, Señor, haga la obra en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestras almas, y que por tu gracia nosotros podamos responder en adoración, devoción, Señor, a ti. Gracias, Señor, por la palabra que viene de ti, que viene de lo alto. Danos la gracia, Señor, de responder en obediencia a ella. Nosotros te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, nosotros estamos en una sección, el apóstol Pedro está poniendo los fundamentos de cómo la gente puede sufrir bien. Si ustedes miran del versículo 1 al 2, hizo una introducción, él habló de la elección, y de los versículos del 3 al 12, él está hablando de una esperanza viva, y es una esperanza viva que se encuentra en la salvación. De hecho, en el griego en original esto se conoce como un exordio. Un exordio son palabras bien puestas. El apóstol Pedro detalladamente está poniendo estas palabras porque él quiere poner las bases y el fundamento para sufrir bien. ¿Cómo puedes sufrir bien? Bueno, el apóstol Pedro está poniendo las bases. Esta es una iglesia que está siendo perseguida. Ustedes saben que Nerón quiso quemar Roma y fruto de eso, para justificar la maldad de haber quemado Roma, él empezó a perseguir a los cristianos. O sea, literalmente, estos cristianos están pasando por fuego, es literal. Eran quemados en antorchas y están siendo pasados por fuego. Y el apóstol Pedro lo que quiere hacer es poner el fundamento en sus vidas para que ellos sufran bien, para que ellos tengan una esperanza viva que es Cristo y las promesas que Cristo les ha hecho. Por eso hemos ido punto por punto, detalladamente, poniendo las bases y el fundamento de lo que es el sufrimiento. Prácticamente han sido 8 enseñanzas, con la de hoy 9, acerca de lo que es el sufrimiento y cómo sufrir bien. Y ha sido muy interesante porque, digamos que las personas que están más cerca en la iglesia local han visto cómo se han levantado sufrimientos que no se habían levantado en los 4 años anteriores. Es muy interesante, porque desde que empezamos a predicar Pedro, muchas personas empezaron a pasar por diferentes circunstancias, dificultades en su matrimonio, en sus vidas, en su salud, de diferentes formas y de diferentes maneras, que creo que meditar punto por punto en cada uno de los detalles que Pedro está poniendo ha sido de consuelo y de bendición para nuestras vidas. La sección en la que nosotros nos encontramos es prácticamente la tercera sección de esta introducción al sufrimiento. Y básicamente lo que el apóstol Pedro quiere decirle a las personas es: hay gozo en el sufrimiento. En las pruebas de nuestra fe hay un gozo que está disponible, que se encuentra en Cristo. Es posible sufrir bien. Es posible sufrir con gozo en la enfermedad, en la dificultad, en las crisis económicas, en las crisis emocionales, en las diferentes circunstancias que se levantan sobre mi vida. Es posible sufrir bien. Hay gozo disponible en medio del sufrimiento. Y nosotros lo decíamos hace 8 días en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El primer punto que nosotros dijimos es la realidad del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad. Santiago 5 dice: bienaventurados los que se hallen sufriendo. El sufrimiento no es opcional. Si no has sufrido, estás sufriendo o vas a sufrir, pero no es opcional si eres creyente, porque todos los que quieran vivir piadosamente vivirán persecución. Tendrán sufrimiento, tendrán pruebas, tendrán tentaciones, tendrán luchas en sus vidas, injusticias, dificultades de todo nivel, de todo tipo. El asunto no es si lo voy a pasar. De hecho, el apóstol Pedro dice en el versículo 6 que es necesario, que es algo en lo que vas a vivir, vas a pasar por el sufrimiento. El asunto es que hay gozo disponible en medio de eso. Ahora, el segundo punto que nosotros vamos a ver
es la fe probada o la prueba de la fe auténtica, el versículo 7. Ese es el segundo punto. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta y tienen sus Biblias abiertas, en el versículo 7 hay un para. Ese es el propósito, para esto vas a sufrir, para esto vienen las pruebas, para esto vienen las dificultades, para esto vienen las injusticias. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, termina diciendo al final, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba es una prueba de fe, que si tú atraviesas bien esa prueba de fe, será hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje es muy impresionante, porque hay una alabanza, hay una gloria y hay una honra de parte de Dios para aquellos que atraviesan las pruebas que Dios mismo ha permitido y ha orquestado en sus vidas. Es asombroso. Ahora, historias de gozo en medio del sufrimiento en la historia del cristianismo, hay muchas. Hay abundantes testimonios de cristianos gozosos en medio del sufrimiento. De hecho, Josefo relata algunas historias de cristianos cantando, yendo a ser comidos por leones en el Coliseo romano, cantando himnos, cantando salmos espirituales. Y quiero traer en esta mañana unas palabras de Juan Bunyan, que él compuso cuando estaba en prisión. Se encuentran en sus meditaciones de la prisión. Y mientras él meditaba en la prueba de su fe y en el gozo que estaba encontrando en medio de esa prueba, estando en la cárcel, 12 años lejos de su familia, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, 12 años por causa de su fe, en sus meditaciones de la prisión, él dice lo siguiente: de hecho, ahora estoy en prisión en el cuerpo, pero mi mente es libre de estudiar a Cristo. Y como para mí Él es tan amable, porque aún los hombres mantienen a mi hombre exterior dentro de sus cadenas y barras. Sin embargo, por la fe de Cristo puedo mostrar más alto valor que las estrellas a Él. Sus grilletes no pueden domar mi espíritu, ni atar a Dios de mí. Mi fe y mi esperanza no pueden cojear. Por encima de ellos está Él. Cristo, en medio de la prisión, se vio más precioso, más glorioso, más amable. Porque eso es lo que hace el sufrimiento. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. El sufrimiento me hace ver a Cristo más precioso, más glorioso. Dentro de mí se despierta un amor, un anhelo, un deseo, una pasión por Él, en medio de las pruebas, en medio de las injusticias, en medio del sufrimiento. Ahora, miren cómo empieza el versículo 7. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. Este propósito es que las pruebas van a revelar si la fe es auténtica. Es lo primero. Lo primero que hace una prueba es revelar si la persona que dice tener fe tiene una fe auténtica. La palabra griega para prueba es dodikoimo. ¿Qué hace esa palabra griega? Básicamente se utiliza para el análisis del metal. Y ese análisis lo primero que hace es poner al descubierto la pureza del metal. Es decir, en las pruebas, lo primero que se identifica es si la fe de la persona es verdadera. Es si la fe de la persona es real. Es muy fácil decir yo creo en Cristo. Es muy fácil decir yo puse mi confianza en Cristo. Pero son las pruebas las que van a determinar si la fe de una persona es real. Miren, ¿cuántas personas hay por la calle diciendo que hicieron una oración de fe, que creen en Jesús, que yo estuve en Cristo, yo hice esto por Cristo, yo hice esto, aquello por Cristo? Pero cuando viene la prueba, esas personas se distancian de Cristo, se distancian del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Están completamente aislados. ¿Y eso dónde sucede? Sucede en medio de la prueba. El propósito de la prueba es identificar y revelar si la fe de una persona es verdadera. ¿Cuántas personas hay que empiezan a caminar en el cristianismo, viene una prueba, viene una dificultad y se aíslan, se van? Muchas personas viven de glorias pasadas. Es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que si tú supieras cuántas iglesias yo abrí por causa de Cristo. ¿Y hoy cómo estás? Bueno, hoy estoy lejos de Cristo, estoy separado de Él, estoy separado de su cuerpo, de su iglesia, no estoy poniendo mi vida al servicio de Cristo. Todos son glorias pasadas. ¿Y el asunto cuál es? Miren en el versículo 9, ¿cuál es el punto de la fe?
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo primero que hace una prueba es revelar si la fe de una persona es auténtica, porque la fe auténtica va a obtener la salvación según el versículo 9. Hoy hay muchas personas que creen ser salvas porque hicieron una oración, porque andaron en una iglesia local, porque obtuvieron logros espirituales, pero el asunto de la verdadera fe es obtener la salvación de vuestras almas. De eso se trata. La prueba va a revelar qué tan auténtica es tu fe. ¿Qué sucede con el oro? El ejemplo que pone el apóstol Pedro es el del oro. ¿Qué pasa con el oro si yo tengo aquí una pieza amarilla y la pongo al fuego y no es oro? ¿Qué va a suceder inmediatamente? Se va a poner negro. Se quema. El oro puro al fuego no cambia su color, no cambia su apariencia, sigue siendo el oro. Pero cuando es falso, se quema, se chamusca, se pone negro. Lo mismo sucede en medio de las pruebas con aquellos que no tienen una fe auténtica, una fe verdadera, una fe salvadora, una confianza puesta en Cristo a pesar de las dificultades, de las circunstancias. A mí nunca se me olvida un muchacho que era pastor. Y él predicaba, predicaba y predicaba. Y la gente decía, qué gran pastor, Dios cómo lo usa, es un gran pastor. Se murió su papá. Y cuando su papá se murió, abandonó completamente la fe, abandonó la iglesia, abandonó su profesión de fe, abandonó todo. ¿Por qué? Por causa de esa prueba que había venido sobre su vida. Y la pregunta es, mira, la Escritura lo dice, que el propósito de las pruebas, ya lo vamos a ver, es perseverar en medio de las aflicciones, del sufrimiento, de la injusticia, del dolor, de la muerte, de las diversas situaciones que se pueden levantar a mi alrededor. Cuando la prueba viene sobre la iglesia, es bueno, porque eso va a revelar verdaderamente quiénes están creyendo y quiénes no están creyendo. Quienes tienen una confianza superficial, es una fe falsa, es una fe que no es verdadera. Las pruebas tienden a manifestar la fe verdadera, si tiene fe salvadora o no. Ahora, acompáñame un segundito a Santiago 1, Santiago 1 del 3 al 4. Está ahí atrás. Usted solo se devuelve un poquito. Santiago 1:3. Mírenlo desde el 2. Hermanos míos, ¿están conmigo? Santiago 1:2. Hermanos míos, ¿qué? Tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, en la misma idea. En medio de las pruebas para ti que está disponible, el gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora mira el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. La palabra paciencia en el griego es opimoneo, que es resistencia, es perseverancia. La fe verdadera en medio de las pruebas, ¿sabes qué hace? Persevera, se mantiene, se aferra a Cristo. No se aparta, no se aísla, no se va, está arraigada en Él, tiene su confianza puesta en Él. De hecho, esta misma palabra se traduce en Romanos 2:7 de la siguiente manera: vida eterna a los que perseverando en bien hacer. La idea de esta palabra es que en medio de las pruebas las personas van a perseverar. Mira el versículo 4, mira el versículo 4. Mas tenga la paciencia que su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En medio de las pruebas, del fuego, del calor, de la tribulación, de la injusticia, cuando se levantan las personas, si tienen una fe verdadera, van a perseverar. Van a seguir en el camino, a pesar de las circunstancias, a pesar de su entorno. Y esas pruebas los va a hacer maduros en Cristo, los va a llevar a crecer en Cristo. Van a ser personas completas por el Espíritu Santo. Dios va a trabajar en ellos y Él va a hacer una obra para que no les falte cosa alguna. Mira, las pruebas son la mejor manera de revelar si una persona verdaderamente ha creído o no. Las injusticias, el sufrimiento, la muerte, el dolor. Cuando las personas se apartan de su fe en Cristo y del pueblo de Cristo, están manifestando realmente lo que hay en sus corazones. Que su confianza verdaderamente no estaba en el Dios que sostiene, sino que estaban puestas en otro lugar. Ya lo vamos a ver. Quiero que veas Lucas 8, que es interesante porque esta palabra también se utiliza ahí, de perseverancia. Mira Lucas 8:5, un segundo. Esta parábola es una parábola bien conocida y es la parábola del sembrador. Y dice en la palabra del sembrador que el sembrador, ¿qué hizo?
El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Son cuatro terrenos distintos. De estos 4 terrenos distintos, ¿cuántos son salvos? Obviamente son salvos solo uno. Donde cayó la buena parte, donde cayó la buena tierra. Es lo que va a explicar Jesús más adelante. Ahora, mira el versículo 13. Mira el versículo 13, que los del 13 son interesantes. Aquellos, los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra ¿cómo? Con gozo, la reciben felices. Pero ¿qué pasa? Pero estos no tienen raíces. ¿Creen? ¿De qué manera creen? Por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba o de la tentación, ¿qué sucede? Se apartan. La fe falsa no tiene victoria sobre la prueba. La fe falsa no tiene victoria sobre la tentación. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando vienen las pruebas, estas personas no tienen raíces. Las pruebas los alejan, las pruebas los apartan, las pruebas los sacan. De hecho, en el 14 hay otro tipo de prueba. Mira lo que dice el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados, ¿cómo? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y ¿no qué? No llevan fruto, no dan fruto en sus corazones, no dan fruto de piedad, de santidad, de amor por Cristo, de amor por Dios, de amor por su pueblo, de amor por su iglesia, de amor por Él. El asunto en el pasaje es ese. Estas personas están siendo probadas y esta prueba va a manifestar si su fe es auténtica. Mira el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y mira, aquí está la palabra nuevamente, y dan fruto ¿cómo? Con perseverancia. Una evidencia fuerte de que verdaderamente alguien ha creído es que permanece creyendo en la fe. Permanece arraigado en Cristo. Las pruebas tienden a sacar a las personas, tienden a alejarlas, tienden a llevárselas, pero la Biblia nos muestra que el creyente es un creyente que persevera y tiene puesta su confianza en Dios. Quiero que veas un ejemplo conmigo. Mira Job, por eso estaba pensando en Job. Mira Job, capítulo 2, versículo 7. Mira Job, capítulo 2, versículos 7 al 9. ¿Lo tienes ahí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y qué hizo? Hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. En este punto de la historia, Job perdió sus finanzas, perdió su dinero, perdió sus hijos, perdió todo. No solo perdió todo lo que le rodeaba, perdió también su salud. Está completamente deshecho. Ahora, mira el versículo 9. ¿Qué hizo la prueba en la mujer de Job? ¿Qué hizo la prueba en la mujer de Job? 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La prueba reveló la fe de la mujer de Job. Si realmente estaba creyendo, si su fe era una fe realmente auténtica o no, se manifestó, inmediatamente salió de su boca. Maldice a Dios y muérete. ¿De qué nos sirve vivir así? ¿De qué nos sirven estas pruebas? ¿De qué nos sirve que tú estés en ese estado? Mira el versículo 10, que dijo Job. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Son dos personas, la misma situación, pero en una persona que se está manifestando. Maldice a Dios y muérete. Su fe ha quedado manifiesta. Su fe era una fe falsa, era una fe superficial, era una fe mentirosa. Mientras que Job, quien era el que estaba atravesando por la circunstancia, por la tribulación, por la prueba, recibiremos el bien de parte de Dios y no recibiremos el mal. Tremendo. Porque las pruebas hacen eso. Las pruebas sacan a la luz si realmente la persona está creyendo o no está creyendo. Mira Job 3:10. ¿Lo tienen? Mas él conoce mi camino, dice la escritura. Mas él conoce mi camino, dice Job. Me probará. ¿Y qué?
y saldré como oro. Aún en medio de las palabras de los amigos, Job entiende que Dios lo está tratando, que Dios está obrando en él. Dios me probará y saldré como en oro. Mira Job 27, del 1 al 10. Esta porción me parece muy interesante. Mira lo que dice Job 27, del 1 al 10. Resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí, ¿qué? Mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Qué es lo que Job está diciendo? Yo no voy a ceder a la prueba, a la tentación, al pecado. Yo me aferro a Dios en medio de la prueba, de la tribulación, de la injusticia, de la tentación, de las circunstancias que vienen a rodear mi corazón. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la prueba lo que hace es manifestar si la fe es auténtica o no es auténtica. Mira 2 Timoteo 4:10, un segundo, 2 Timoteo 4:10. Es muy interesante porque Demas aparece al final de la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas: os saluda Demas y Lucas, el médico amado. Al final de Filemón dice: os saluda Demas y Lucas, que está conmigo. Pero en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10, ya Demas no aparece ya no aparece como alguien que batalla con el apóstol Pablo. Ya no aparece como alguien que está junto a él en las luchas, en el evangelio, en las misiones. Mira 2 Timoteo 4:10. Porque Demas, ¿qué hizo? Me ha desamparado. ¿Cómo? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cuando la prueba del mundo, de la tentación, de la abundancia, cuando vino la prueba sobre Demas, la manifestación de su corazón fue irse amando a este mundo. Lo que hace la prueba en una persona es manifestar si su fe es auténtica o no, si su fe es salvadora o no. Tristemente, las personas hoy, por haber hecho una oración, creen que tienen una relación de Jesucristo, y es lo más triste y lamentable que puede haber. Una persona solo es salva cuando de manera genuina viene en fe y en arrepentimiento a Cristo, se aferra a Él. Él es el objeto y la fuente de mi confianza, de mi adoración, mi todo. Él se vuelve el centro de mi corazón. Y aunque todo lo pierda, y aunque hayan injusticias, y aunque hayan palabras de mentira, y aunque hayan palabras de engaño, mi justicia tengo asida en Él. Me aferro a Él, lo abrazo a Él. Él es más precioso que cualquier circunstancia que pueda venir sobre mi vida. La fe falsa no. La fe falsa tiende a aislarse. La fe falsa se queda en el camino. La fe falsa se va. La fe auténtica, la fe verdadera, es una fe que persevera. Es lo primero que nosotros podemos ver. Volvamos a 1 de Pedro 1:7. Lo primero que hace la prueba entonces es revelar si es auténtica. Lo segundo que hace es purificar la fe, purificarla. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Para qué? Sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, lo primero que hacía la prueba de un metal era mirar si es verdadero o no. Lo segundo que hace la prueba es quitar las impurezas de la fe que puede haber en esta persona. De hecho, en Números 31, esta misma frase se encuentra. Mira lo que dice: ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar. Será limpio por el fuego, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. El propósito de las pruebas también es quitar las impurezas de la fe, las impurezas del corazón. La palabra griega para fe en este pasaje es pistos. Es alguien que está creyendo, es alguien que está confiando, es alguien que activamente está descansando en el Señor, en sus promesas. ¿El asunto cuál es? Que la fe en este pasaje, en el versículo 7, tiene el sentido de confiar en el Señor. Yo confío en el Señor, confío en un Dios que estoy conociendo, confío en un Dios que tiene el control de mi vida. La fe es tomar la decisión de confiar
en lo que Él ha revelado en su palabra. Confío que a pesar del sufrimiento, Él es bueno, Él es digno de confianza. No pongo en duda lo que Dios está haciendo en mí. Es una confianza y una fe que se va fortaleciendo en lo que Él ha prometido en su palabra. ¿Saben qué es lo que sucede con las pruebas? ¿Con las injusticias? ¿Con las tentaciones? ¿Con las dificultades que vienen sobre mi vida? Normalmente las pruebas revelan lo que hay dentro de mi corazón, los ídolos que hay dentro de mí. Y en medio de las pruebas, nosotros empezamos a poner en duda el carácter de Dios. Las pruebas llevan a las personas a desconfiar de Él, a desconfiar de que Él es bueno, de que Él es poderoso, de que Él es compasivo, de que Él es misericordioso. En las pruebas es como si la mente y los ojos se nublaran. En las pruebas las personas tienen la habilidad de dudar de si este es el camino, si verdaderamente el Dios que estamos buscando es digno de confianza. En las pruebas las personas tienden a pensar que sus problemas son más grandes que el Dios que están adorando y que las luchas que están teniendo no las podrán superar. No podrán superar las luchas, el pecado, las pruebas de su corazón. Es interesante porque por eso el Señor nos compara como ovejas, porque las ovejas no tienen una vista amplia, las ovejas son de vista pequeña, por eso necesitan un pastor que constantemente les esté guiando. Y en cierto sentido, nosotros en las pruebas nos pasa eso. Perdemos de vista el Dios que adoramos, perdemos de vista poner nuestra confianza en Él, descansar en Él, rendirnos en adoración delante de Él y pensamos que el problema, que las circunstancias, que las situaciones que nos están rodeando son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Las personas tienden a pensar que en medio de las situaciones difíciles están solos, que nadie me entiende, nadie entiende mi mundo, nadie entiende por lo que yo estoy viviendo, por lo que estoy atravesando. Son muchos los casos en la Escritura de personas que pierden el rumbo en medio de la prueba. Solo tienes que ver al rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el salmista de Israel, que cuando se vio atacado por Saúl, salió para la tierra de los filisteos y se hizo pasar como loco, tirando espuma de su boca. Y te preguntas, ¿este es el hombre conforme al corazón de Dios? Sí, perdió su rumbo. Año y medio sin componer salmos, sin componer cánticos. Se perdió completamente en el camino, porque las pruebas tienden a minar mi confianza en Dios. Las pruebas, las injusticias, un jefe difícil, un matrimonio difícil, una pareja difícil, tienden a poner en duda lo que Dios puede hacer en mi vida en medio de esa situación. Por eso la prueba es necesaria, porque se manifiesta lo que hay dentro de mí. Si verdaderamente yo estoy creyendo y confiando en Dios o estoy confiando en mí mismo. Los verdaderos creyentes salen adelante porque su confianza está en Dios y porque Dios preserva y sostiene su fe, que es lo que decía el versículo 2. Las pruebas revelan el verdadero cristianismo, revelan quienes verdaderamente están teniendo una relación de fe salvadora con Él. A mí siempre me causa duda y me genera mucha duda el caso de Juan el Bautista. Juan Bautista bautiza a Jesús. Este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan a Él, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero cuando está en la cárcel, cuando está en la prisión, cuando está solo, cuando no está llegando el reino que Él espera que llegue, empieza a preguntar a sus discípulos, vayan y pregúntele si verdaderamente es Él. Porque es en la prueba que las personas pierden la luz de la palabra, pierden su confianza en Dios, pierden de vista la bondad de Dios. Miren conmigo, por ejemplo, un momentico el Salmo 88. Miren un segundito el Salmo 88. Me gusta como alguien decía los salmos son una ventana al corazón de los santos del Antiguo Testamento. Y en los salmos ves personas con luchas, con miedos, con dificultades. Ves personas que tienen dudas. Ves personas que no entienden la realidad de lo que les está sucediendo a su alrededor. Mira por ejemplo el Salmo 88, es muy interesante el Salmo 88, mira lo que dice. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti.
Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Ahora, ¿por qué? 3. Porque mi alma, ¿cómo está? Mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Mi vida está llena de males y casi que estoy como muerto. Mira el 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación de ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. ¿Cuál es el mundo que ve el salmista? Es un mundo oscuro, es un mundo de tribulación, es un mundo de pruebas. Estoy como muerto, los que me rodean están como muertos. Estoy bajo tu ira, estoy bajo tu enojo. ¿Cuándo manifestarás tus maravillas sobre mí? ¿Cuándo me escucharás? Las pruebas hacen que una persona pierda de vista quién es el Dios que está obrando en medio de las situaciones. Pierden de vista lo que Dios está haciendo. Pierden de vista su bondad, su misericordia, su paternidad, su amor. Las personas tienden a abrumarse en medio de las situaciones, de las circunstancias más difíciles. Y ninguno de nosotros es ajeno a eso. Ninguno de nosotros. Elías, quien hizo descender fuego del cielo y consumió un holocausto, estuvo escondido en el monte Hebrón por 40 días huyendo de una mujer. David huyó de los filisteos y se hizo pasar como loco. Moisés le dijo a Dios que le quitara la vida, que no soportaba a ese pueblo. Abraham huyó a Egipto. Juan el Bautista dudó. Lo que nosotros vemos en las Escrituras es abundancia de personas que en medio de las pruebas empiezan a perder de vista su horizonte. Empiezan a perder de vista quién es Dios, lo que Dios está haciendo, su gloria, su grandeza, su poder, su nombre. Por eso las pruebas de nuestra fe revelan las impurezas de nuestro corazón, nos guían al arrepentimiento y a poner nuestra confianza en Dios, a poner nuestra confianza en nuestro Salvador, a poner y alzar nuestros ojos, nuestra confianza en Cristo, quien murió y resucitó para darnos victoria sobre el pecado, sobre las pruebas, sobre las tribulaciones, sobre todo aquello que inquieta y ataca nuestro corazón. El asunto del pasaje es que empieza a girar hacia Cristo, a llevarte hacia Cristo. La única esperanza que tienes en este mundo es Cristo en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las dificultades. Porque si nosotros perdemos de vista su poder, su gloria, su grandeza, su muerte y su resurrección, nosotros nos vamos a perder en el camino. De hecho, mira un segundito, Isaías 31, un segundo. Isaías 31 en el versículo 1. Mira lo que dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Es interesante este pasaje porque más o menos unos 5 capítulos adelante está la historia de Ezequías y Sennacherib. Sennacherib vino con un ejército de 180,000 asirios. Vamos a venir sobre ti, vamos a venir sobre tu ciudad está rodeada, no tienes esperanza. Y el asunto es dónde Ezequías colocó su confianza. Toda esta porción es una sección de confianza. Desde Isaías 26 es una sección de confianza. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Y Ezequías, cuando se ve rodeado por Sennacherib, lo único que hace Ezequías es arrodillarse, es rendirse delante de Dios, es clamar a Dios por su ayuda. Y de hecho, es Dios y solo Dios
quien destruye 180,000 asirios. ¿Cuál es el punto? En medio de la prueba, ¿dónde pones tu confianza? ¿Dónde estás descansando en medio de las injusticias, de las tribulaciones, de un jefe difícil, de un marido difícil, de una mujer difícil, de niños difíciles, de situaciones difíciles? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Porque el propósito de la prueba es purificar mi fe. Es que se revele realmente dónde está mi confianza para que yo ponga mi corazón, mi esperanza, mi amor, mi devoción en Cristo. ¿Qué sucede con las personas en medio de las crisis financieras? Quieren correr a enloquecerse, a buscar préstamos, a endeudarse, a hacer tantas cosas confiando en su propia carne, poniendo su esperanza en ellos mismos. Y no, el asunto es ve a Dios, corre a Dios. En medio de las situaciones difíciles, ¿dónde pones tu confianza y esperanza? Porque la prueba de vuestra fe, de vuestra confianza, está siendo manifestada por Dios a través de la tribulación, de la injusticia, de las pruebas. Es más fácil confiar en nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestro entendimiento, que ir a Dios a crecer en nuestro amor, devoción y entrega por Él. Me impactó muchísimo el testimonio esta semana de un pastor en Argentina. Él dice que estaba en su ministerio, estaba teniendo muchas crisis en su corazón, crisis con su familia, crisis con sus hijos, y llegó un momento donde dijo, tengo que parar de todo lo que estoy haciendo y me voy a sentar, abrí mi Biblia y empecé a leer Primera de Pedro del 1 al 5 todos los días. Y no solo empecé a leer Primera de Pedro del 1 al 5 todos los días, sino que empecé a memorizar Pedro todos los días. Memorizó todo Primera de Pedro y al final de los 9 meses, luego de haber memorizado todo Primera de Pedro, dijo, mi corazón fue transformado, aunque las circunstancias no habían cambiado. Aunque las circunstancias no cambiaron, mi corazón sí fue transformado a través de la palabra de Dios, a través de haber puesto mi confianza en la palabra de Dios, a través de haber atesorado la palabra de Dios en mi corazón. Hoy recita todo Filipenses, recita todo Primera de Pedro, recita todo Apocalipsis, porque es en serio que la palabra de Dios trae transformación, consuelo, gozo en medio de las pruebas. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Hay de aquellos, dice el Salmo 97, que ponen su confianza en sus carros y en sus caballos. Pero bienaventurado todo aquel que confía en Jehová, que descansa en Jehová. Bienaventurado todo aquel cuya confianza es Jehová. Mira, nosotros no podemos perder de vista que nuestro Dios es bueno, compasivo, misericordioso y que las pruebas que vienen sobre nuestras vidas son las pruebas que nosotros necesitamos para crecer en nuestra fe, devoción, entrega y amor por Cristo. A mí nunca se me olvida, estaba en una situación muy tremenda de crisis, estaba escuchando a Miguel Núñez y fue muy impresionante lo que él dijo. Mira, él dijo, si tú tuvieras todo el conocimiento que Dios tiene, y si tú tuvieras todo el poder que Dios tiene, y si tú pudieras ver el futuro como Dios ve el futuro y conoce el futuro, y si tu mente pudiera conocer todas las cosas y todos los momentos y todos los episodios, si tu mente tuviera tal capacidad y tal poder, la situación en la que te pondrías hoy en día sería exactamente en la que te encuentras si eres creyente, si estás en Cristo. Nosotros a veces pensamos, no, es que yo estaría mejor si esto me pasara. Yo estaría mejor si esto me estuviera sucediendo. Yo estaría mejor si en el pasado hubiera sucedido esto o aquello. Yo estaría mejor si la empresa en la que estuviera fuera esta. Mentiras. Si tú supieras todo lo que Dios sabe y si tuvieras el poder que Dios tiene, estarías exactamente en el lugar donde te encuentras, porque Dios es un Dios amoroso, un Padre bueno, que está obrando circunstancias y situaciones para perfeccionar mi corazón y llevarme a la estatura de Cristo. No puedo estar en un lugar mejor, así sea el diagnóstico de un cáncer, así sea el diagnóstico de una enfermedad terminal, así sea la muerte de una persona querida, sea la situación que sea, lo más amoroso que Dios puede hacer es eso. Si tú eres creyente, si has venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, es lo más amoroso que Dios puede hacer. Y eso es impresionante, porque a veces de eso se trata. Nosotros no confiamos en Dios, en sus promesas, en su palabra, en lo que Él ha revelado, sino que las pruebas tienden a alumbrar, a cegar nuestros ojos, a rodear nuestros ojos de oscuridad y a que perdamos de vista a Dios en medio del sufrimiento. El corazón del hombre por naturaleza tiende a desconfiar de Dios. Por eso es una prueba de fe. Y por eso es que la fe verdadera se levanta en medio de las pruebas. Mira un segundito Éxodo 16.
Éxodo 16:4, mira lo que dice. Este pueblo está en el desierto. Este pueblo se está quejando de Dios. Este pueblo piensa que Dios no es bueno. Este pueblo desconfía de Dios. En Éxodo 16, este pueblo se está quejando de que están cansados de comer lo mismo, que quieren algo nuevo. Y en Éxodo 16:4, mira lo que dice la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá, ¿cuándo? Diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Miren, yo les voy a dar comida, está bien. ¿Están cansados de comer así? Les voy a dar comida. Les voy a dar un pan que viene del cielo. ¿Cómo va a venir ese pan? Diariamente, para probarlos si están confiando en mí o no están confiando en mí. ¿Qué sucedió en el versículo 19? Mira el versículo 19. Dios les dijo, diariamente va a venir pan sobre ustedes. 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello, ¿para qué? Mas ellos en plural, todos ellos, ¿qué hicieron? No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió. ¿Qué sucedió en ellos? Dios mañana no va a venir con maná. Mejor guardemos más porque Dios mañana no va a venir con maná. Dios los probó, se manifestó lo que había en sus corazones. ¿Qué había en sus corazones? Desconfianza, duda, queja, murmuración, amargura. Y uno podría decir, ¿esa gente cómo es? No, mira hacia acá, mira hacia tu corazón. Porque cuando vienen las pruebas, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo respondes cuando Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? ¿Cómo respondes a Filipenses 4? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo respondes a las promesas de la Biblia? Es muy fácil mirar hacia allá y decir, si Dios les dijo, como al otro día estaban guardando. Pero mira todas las promesas del Nuevo Testamento de las que nosotros dudamos, de las que nosotros desconfiamos de Dios, porque en medio de las pruebas tendemos a perder de vista su gloria, su nombre, su majestad. El asunto de Primera de Pedro, de esta sección es, mira, alza los ojos, hay un Dios poderoso, glorioso, soberano, que está contigo si eres creyente, si has venido en Cristo en fe y en arrepentimiento, que en medio de las pruebas, de las tentaciones, de las tribulaciones, no estás solo. Es una prueba de confianza, es una prueba donde te está llamando a poner tu confianza verdaderamente en Él. Por eso en el versículo siguiente se va a centrar en amar a Cristo, en dar gloria a Cristo, en reconocer a Cristo como lo más excelso, lo superior, quien llena nuestros corazones de gozo. Lo necesitamos a Él en medio del sufrimiento. Las pruebas son necesarias para que mi corazón se afiance, se arraigue, se afirme en Cristo. Si no eres creyente, la prueba te sacará. Pero puedes arrepentirte hoy. Hoy puedes venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Él es un Dios perdonador. Él es un Dios lento para la ira. Él es un Dios grande en misericordia. Él está dispuesto a perdonar a aquellos que vienen a Él. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él para que la prueba de vuestra fe. Volvamos a 1 de Pedro 1. ¿Lo tienen? Para que sometida a prueba vuestra fe. Y esto que sigue es impresionante, ¿no? ¿Tu fe cómo es? Mucho más preciosa que el oro. El metal más precioso que ellos conocían era el oro. Era el metal más precioso que su mundo conocía. Pero la Biblia está diciendo que lo más precioso que tú tienes no es el oro. La fe en Cristo. Es la fe en Cristo. Lo más precioso que una persona puede tener es la fe en Cristo. Ayer estaba escuchando una entrevista y le preguntaban a alguien, si yo te regalara $1 billón, ¿me los recibirías hoy? Sí. Pero solo con una condición, y es que mueres mañana. Te doy $1 billón, pero mueres mañana. ¿Lo recibirías? No. Porque el asunto es ese. Lo más precioso que nosotros tenemos es la vida que Dios nos ha dado. Y el asunto es que si tú no eres creyente, no tienes ninguna esperanza. Si tú no has venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, no tienes ninguna esperanza. Si tu fe es una fe superficial, mentirosa, no tienes ninguna esperanza. Pero la Biblia dice que si tú eres creyente, que si tú verdaderamente has venido en Cristo en fe y en arrepentimiento, lo más precioso que tienes es la fe. Y para esta gente fue algo verdadero. O sea, para esta gente era algo de vida o muerte. Si crees en Cristo, vas quemado. Si crees en Cristo, vas al Coliseo Romano a ser comido por los leones. Si crees en Cristo, el César te va a matar.
Para esta gente verdaderamente su fe era más preciosa que el oro. No era un cliché, ¿me entiendes? No era un cliché. O sea, hoy en día un cliché es como que sí, yo amo a Dios, Dios es lo más importante, pero en la práctica no sucede así. Su fe no es más preciosa que el oro. Es como un cliché, es como, hagan de cuenta como yo les digo, mira, yo amo un equipo de fútbol, yo amo este equipo de fútbol, lo amo tanto que daría mi vida por este equipo de fútbol. Bueno, ¿y tienes la camiseta de tu equipo de fútbol? No, pero yo lo amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Bueno, pero al menos vas al estadio a ver a tu equipo de fútbol. No, pero yo lo amo, no sabes cuánto lo amo, me derrito de amor por él. Bueno, pero al menos te sabes los nombres de los jugadores. No, pero lo amo con todo mi corazón. ¿Y hace cuánto no escuchas acerca de tu equipo? Hace como 10 años, pero lo amo, lo amo. Tú no te imaginas cómo lo amo. Mentiras. Eso es un cliché, eso es una mentira. La verdadera manifestación de una fe genuina es que se convierte esta fe en Cristo más preciosa que el oro. Cristo va siendo más precioso. Cristo va siendo más valioso. Es como la perla de gran precio de la parábola, donde encuentras una perla que abrazas y ahora tu fe es lo más importante. No importa la enfermedad, no importa la tribulación, no importa la prueba, no importa las circunstancias. Hay algo dentro de mí que me lleva a entender que mi fe es lo más precioso que yo tengo. ¿Puedes imaginarte eso? Yo puedo perder mi mundo, pero que no pierda mi fe en Cristo. Yo puedo perder mi enfermedad, mi salud, mi familia, los bienes, todo lo que yo pueda tener, pero lo más precioso que yo tengo es a Cristo. Porque finalmente todo perecerá, dice la Biblia. Todo pasará, todo terminará. Pero lo único que quedará es la fe. Por eso dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Mira un momentico el Salmo 49, 8. Porque mira lo que dice esto. Mira el versículo desde el 5, mira desde el 5, el Salmo 49, 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué he de temer? Mira el 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios. No importa cuánta plata tengas. No puedes comprar tu salvación, ni comprar la salvación de tus seres queridos. No puedes comprarlo. La fe sobrepasa cualquier cantidad de dinero. La fe sobrepasa cualquier cantidad de bienes. No puedes pagar por la salvación de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. No puedes pagar por la salvación de nadie. 8, mira el 8. Porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Y qué? No se logrará jamás. Solo Cristo pudo lograr la redención y la salvación que ha sido dada a aquellos que creen en Él cuando vienen a Él en fe y el arrepentimiento. Es asombroso. Su fe es más preciosa que el oro, su fe es más preciosa que cualquier trabajo, su fe es más preciosa que cualquier bien. Lo más precioso que yo tengo es mi fe en Cristo, mi confianza en Cristo, asirme, agarrarme de Él, afianzarme en Él, sostenerme en Él por su gracia, por su misericordia. Ahora, vuelve conmigo a 1 de Pedro 1. Para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora, ¿tu fe cómo es? Tu fe es mucho más preciosa que el oro. Mira lo que sigue diciendo. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Lo que la Escritura dice es que aún el oro, siendo el metal más precioso, es un metal que es perecedero. Es un metal que no permanece para siempre. Es un metal que no tiene un carácter eterno. El oro, que es el metal más precioso que ellos conocían, va a perecer. Ahora, aún el oro, si lo comparamos con la fe, que muchas veces la Biblia hace eso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y el asunto es ese. Muchas veces las pruebas en la Biblia se ven como fuego, se ven como calor. Puedes ver, por ejemplo, Proverbios 17, puedes ver Zacarías 13:9, puedes ver el Salmo 66 del 10 al 12, puedes ver Malaquías 3:3, puedes ver aún 1 de Pedro 4:12, y la comparación siempre es que viene el fuego. Se pone a hervir, se pone a calentar.
Vienen momentos donde empieza a ponerse como calurosa la cosa. Como que no estás en una situación y ya viene otra situación. Y no estás en la otra situación y como que tu mundo se empieza a calentar, se empieza a hervir. Parece como que literalmente estuvieras en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil. Se manifiestan las impurezas de mi corazón y la idea es que esas impurezas, por la gracia de Cristo, sean tratadas en mi corazón para que yo pueda ser transformado para vivir para su gloria. Es lo único que hacen las pruebas, manifestar lo que hay dentro de mí. Y si mi fe es genuina o no, y si mi fe es verdadera o no. La prueba de ustedes está siendo pasada por el fuego, le dice el apóstol Pedro a ellos. Y de hecho en alguno de ellos, como les decía ahorita, era algo literal, literalmente morían por el fuego. Ahora mira cómo termina el apóstol Pedro. En el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esta es una alabanza que viene de parte de Dios. Y alguien podría decir, ¿cómo así? Dios es el que nos da la fe, Dios es el que nos salva, somos salvos por gracia, somos elegidos por Él, Él nos salvó, Él nos perdonó, Él hizo toda la obra. Pero en este pasaje, Dios es quien alaba, da gloria y da honra a aquellos que permanecieron y perseveraron en la fe. Y eso es asombroso. Dios mismo está entrando delante de los suyos, los está alabando, les está dando gloria, les está dando honra en medio de las pruebas. Es asombroso. Ahora, ¿qué significa esta palabra alabanza? Básicamente, la alabanza que viene del Señor es en la vida venidera, es cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿De qué se trata esta alabanza? Por ejemplo, Mateo 25, no sé si ustedes lo recuerden. Buen siervo fiel, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Esta es una alabanza que viene de parte de Dios. El creyente que permanece en las pruebas será alabado de parte de Él. Por ejemplo, mira Romanos 2.29, un segundo, mira Romanos 2.29. ¿Lo tienen? Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra. Mira lo que viene después. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Perseverar en la prueba traerá una alabanza de parte de Dios en el día en que Cristo regrese. De eso se trata el pasaje. Ustedes permanecen en la fe porque su fe será recompensada en el final de los tiempos. ¿Cómo? A través de una alabanza de parte de Dios, uno. Lo segundo que dice es gloria, gloria. Mira lo que dice la gloria, por ejemplo, en Romanos 2. Ahí que estamos en Romanos 2 del 6 al 7. Mira lo que dice la Escritura. 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué hará Dios? El cual pagará a cada uno. ¿Cómo? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo lo hará? 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios pagará y recompensará la fe en medio de las pruebas. Él traerá gloria. ¿Y cómo es esa gloria? Mira el versículo 10. El versículo 10 es de Romanos 2. Pero gloria y honra y paz a todo ¿qué? Al que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Hay una alabanza de parte de Dios. Hay una gloria de parte de Dios. De hecho, la máxima manifestación de la gloria es la glorificación en Cristo. Mira 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, cuando esto mortal, esto corruptible, se vista de incorruptible, cuando esto mortal sea absorbido por la vida, cuando este cuerpo sea transformado en la glorificación, mira 2 Corintios 3:18. Por tanto, ¿están conmigo? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿El asunto cuál es? ¿Recibes alabanza de parte de Dios? Dios exaltará tu fe. Segundo, Dios te dará gloria, la gloria en la que estás siendo transformado y la gloria en la que recibirás el cuerpo glorificado de Cristo. Y finalmente, mira lo que dice 1 Corintios 3, del 10 al 15. Honra hace referencia a las recompensas que Dios dará a aquellos que sirvieron fielmente en su reino. Mira 1 Corintios 3, del 10 al 15.
Primera de Corintios 3, del 10 al 15. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 3, del 10 al 15, dice así la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno de ustedes, ¿qué? Mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué dice el versículo 13? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es impresionante, es decir, la honra tiene que ver con las recompensas que Dios dará a aquellos que sirvieron fielmente para su reino y para su gloria. Es por eso que nosotros debemos perseverar y mantenernos en la fe. Porque en medio de la fe Dios traerá alabanza, Dios traerá gloria y Dios traerá honra cuando Jesucristo sea manifestado. Si yo realmente entiendo que la eternidad tiene más peso que el ahora, mi fe va a ser mucho más preciosa que cualquier cosa. Y voy a poner mi confianza, mi esperanza, mi descanso, mi anhelo en Él. Finalmente, el apóstol Pedro, dentro de 8 días, nos va a mostrar cuál es la fuente y la esperanza de nuestro sufrimiento, que no es otra cosa que amar a Cristo. De eso se trata. Es el amor por Cristo lo que me va a sostener en medio de las pruebas. Y esa será la fuente de mi gozo y mi confianza en medio de la situación que venga a mi alrededor. El apóstol Pedro ha sido muy claro, van a sufrir, ustedes han sido elegidos para sufrir, la voluntad de Dios es que ustedes sufran, ustedes deben entender la herencia de la salvación y deben estar seguros que en medio de la prueba Dios está fortaleciendo su fe, si eres creyente. Si no eres creyente, ven a Cristo en fe y en arrepentimiento, pon tu esperanza en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en el único y suficiente Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Yo les invito para que oremos, para que nos pongamos en pie.